Bueno, reitero el saludo, buenas tardes a todas y a todos. Y les comentaba que en esta sesión, que ya es la número 9, si no me equivoco, vamos a aprovechar lo que vimos la última vez respecto a los cubos OLAP. Y en esta idea de los cubos, les decía que recibí varios correos electrónicos comentando y haciendo varias preguntas. Y voy a modificar un poco lo que teníamos planeado para hoy y voy a mostrarles a ustedes, creo que puede ser una sesión en ese sentido productiva o muy productiva, varias estrategias de análisis a partir de los cubos, pero que también nos permiten ver otras funcionalidades que tiene el SPSS y que se decide irlas utilizando o no, unas u otras, dependiendo de, pues, para qué estamos haciendo la investigación. Nuevamente, insisto, la pregunta de investigación es la que nos va determinando qué queremos saber, qué le vamos a pedir al software, o qué vamos a querer encontrar, o qué estamos buscando en esos datos que tenemos. Entonces, voy a aprovechar, insisto, la sesión anterior en la que comenzamos a ver lo que son los cubos OLAP, y a partir de ello, bueno, dar cuenta de, insisto, otras funcionalidades que tiene este módulo, dos particulares que creo que les pueden ser muy útiles, y al mismo tiempo recurrir a otras estrategias dentro del propio software que nos permiten ir avanzando en esto que es la estadística descriptiva, que yo insisto, varias personas o en ocasiones suele pues decirse que no es un buen análisis el que se puede hacer a partir de lo descriptivo, pero pues, finalmente sin esto no podemos hacer ningún otro tipo de análisis, ¿no? Entonces voy a iniciar y voy a presentarles en pantalla. Yo bajé de el sitio del Coneval las bases de datos de qué disponen respecto de la pobreza en México. Son las bases de datos reales, ¿no? Tal como aparecen en la página del Coneval para que, pues ya que estamos cerca de la finalización del curso, trabajemos con una base de datos pues de un organismo público del tamaño del Coneval, ¿no? Fíjense, la base de datos es enorme, ¿no? Si nos vamos a la vista de variables, aquí vamos a darnos cuenta de cómo están codificadas sus variables. Voy a hacer más grande esto para que ustedes puedan ver. Y aquí están las etiquetas, ¿no? Aquí nos dice exactamente qué es lo que está señalando esta variable o el conjunto de variables que tenemos. Fíjense, el Coneval clasifica el tipo de medida en el que están cada una de estas variables. Y bueno, luego me aparecen aquí unas desconocidas. Me imagino que en el cambio de versión, porque la versión que tienen es un poco vieja la que suben ahí, pero bueno, pobreza pues es igual nominal, ¿no? Es sí o no. Les voy a poner de una vez aquí lo nominal, ¿no? Porque quiero trabajar justamente con esta variable. Fíjense cómo entonces, a partir de una base de datos que tenemos en un organismo público del Estado mexicano, tenemos entonces la base de datos completa, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando nos íbamos al menú analizar, le pedíamos que nos mandara a la sección de informes, ¿no? O al módulo de informes. En este módulo de informes le pedíamos que nos diera los cubos OLAP, ¿no? Pues vamos a repetir el procedimiento nada más para pues ir avanzando, ¿no? Fíjense, voy a agarrar el tema, o mejor dicho, los indicadores. Un dato importante. Fíjense, esta base de datos, en tanto que viene por una encuesta, o viene de una encuesta, y es la base original, siempre que ustedes tengan una base original, recomendado y exigible, siempre antes de que ustedes puedan cualquier cosa. Hay que irse a la pestaña de datos y hay que irse a la última opción que nos dice ponderar casos. ¿Por qué vamos a ponderar casos? Lo vamos a ponderar porque toda encuesta bien hecha, toda encuesta probabilística, que proviene de una muestra obtenida por un muestreo aleatorio, estratificado, conglomerado, etcétera, va a tener lo que se llama un factor de expansión. Es decir, no todas las encuestas al momento de interpretar los datos valen lo mismo.
¿Por qué? Porque cuando yo voy y pregunto a una vivienda que en la muestra me aparece que es la que tengo que encuestar en el municipio de Ecatepec, esa vivienda va a representar a mucho más viviendas con una muy alta probabilidad a una vivienda que me toca encuestar en la localidad de El Pino, en el municipio, el que quieran, Espíritu Santo en Oaxaca, ¿no? Esa encuesta o ese cuestionario representa a un menor número de viviendas, por ejemplo, que la que tienen en Ecatepec. De tal forma que siempre tenemos que pedirle que nos pondere los casos mediante la variable que en la base que nos van a entregar, insisto, cuando son encuestas serias, se llama siempre factor de expansión. Entonces elige, se le da clic, ponderar casos mediante, se le da acá y aceptar. De inmediato el software me entrega una pantalla, voy a dejar de compartir esta, de resultado, para que ustedes la puedan ver, y me va a decir de inmediato, ¿sabes qué? Aquí está ya, te puse el dataset activo y ya lo ponderé, ¿no? Me dice ponderar por factor, ¿no? Así se llama. Ya lo vieron hasta acá abajo, ¿no? Es el resultado que tengo. Entonces, en esta ponderación, fíjense, voy a regresar a la base de datos original que tengo del Coneval y van a ver ustedes cómo efectivamente en esta columna que se llama factor, ya la ven iluminada, ¿no? Las encuestas o el número de caso se multiplican, bueno, hay un procedimiento, es el inverso de la probabilidad de ser elegido en la muestra, es el inverso de la probabilidad, y entonces, fíjense cómo cada uno de los casos tiene un valor distinto, ¿ya vieron? Por ejemplo, esta vale 168, esta vale 211, esta 189, esta vale 173, y así me los va a ir ponderando el software cuando haga el análisis. De tal forma que cuando yo reporto, no hago reporte de frecuencias, hago reporte de casos de acuerdo con lo que tiene de valor ponderado por esto. Sí queda claro ahí, ¿no? No todas las encuestas valen lo mismo, van a depender del peso poblacional, lo que están representando en la muestra, y el día miércoles vamos a ver exactamente por qué se tiene que hacer esto. Ahora me estoy adelantando para que ustedes puedan tener el cuidado cuando trabajen con una base de datos como esta de siempre, antes de iniciar el análisis, es muy relevante que ustedes ponderen los casos para que tengan los resultados apropiados en el momento del análisis. Bueno, ahora sí nos vamos a analizar y nos vamos a CuboSolab, ¿se acuerdan? En CuboSolab vamos a agarrar variables cuantitativas. Yo voy a tomar solo dos para poder, no voy a agarrarme tres. Me voy a agarrar el ingreso total corriente per cápita. Me voy a agarrar el ingreso corriente monetario laboral. Y me voy a agarrar el ingreso no monetario por transferencias. O mejor me agarro el de, sí, para comparar personas. Ingreso no monetario por transferencias, lo que no sé si es por hogar o persona. Voy a suponer que es por hogares, ¿no? Digo, por persona. Entonces, tengo estas y yo le voy a pedir, acuérdense, que me lo agrupe, por ejemplo, por personas hablantes de lengua indígena, ¿no? ¿Habla lengua indígena o no? Eso me permite de inmediato comparar cómo se están comportando, perdón, ciertos grupos, ¿no? Le voy a quitar la suma, no es un dato que me interese ahora. Voy a quitar estos dos y le voy a pedir solo por economía del ejercicio que me dé el rango y que me dé valor máximo y mínimo, ¿no? Que son siempre importantes para ver los extremos que tenemos. Bueno, le voy a dar continuar, acuérdense ustedes, y por el momento le voy a poner aceptar. Ahí viene, ¿no? Está pensando, porque además es una base de datos muy grande, pero miren, la procesó relativamente rápido el software. Bueno, aquí nos dice ya cómo se están distribuyendo los datos, ¿se acuerdan? Cuáles están excluidos, cuáles no. Debe haber algunos datos perdidos, pero fíjense, al momento de expandir la información con los datos, fíjense cómo el N me dice que es 121.937.223 personas las que están representadas en esta encuesta. Es decir, al momento de ponderar,
me manda el dato ponderado de a cuántas personas está representando esta encuesta. ¿Ya vieron? Si no, Disculpa, perdón, Kenia. pero, no se ve la pantalla que nos estás Ah, mostrando. qué bueno que me avisa. Ahorita la pongo entonces acá. Gracias, Kenia. Aquí está. Ahí va. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Bien. Gracias, Kenia. Fíjense, insisto, aquí ya me está diciendo que hay 121.937.223 personas representadas en esta encuesta. Es decir, es válido para esto. Y acuérdense cómo nos daba los cubos OLAP los resultados para las variables que le estamos pidiendo. El ingreso total corriente per cápita para esta población que es hablante de lengua indígena me dice que la media es de 4,557 pesos. ¿Ya vieron? Ingreso corriente monetario laboral, 12,965 pesos. Y el ingreso corriente monetario por transferencias, fíjense, son 2,360. Si nos fijamos, fíjense qué importante este tipo de análisis, ¿eh? De entrada nos está diciendo que si comparamos el ingreso corriente monetario por transferencia son 2,300 pesos y el ingreso total corriente per cápita es de 4,500, quiere decir que más del 50% del ingreso de estas personas proviene de transferencias. Pueden ser programas, subsidios, lo que quieran, pero ya tenemos un dato súper robusto e importante. Acuérdense que si le da uno doble clic, se va a activar la pestañita y me va a dar por hablante de lengua indígena y yo me está dando el total de personas, pero a ver, yo le digo, a ver, dame hablante de lengua indígena. Y fíjense cómo de inmediato cambia, ¿no? Hablantes de lengua indígena andan a la mitad del promedio del país, ¿ya vieron? 2,272 y el ingreso corriente por transferencias 1,581. O sea, de entrada esta encuesta me dice que a las personas hablantes de lenguas indígenas les llega menos que a las no hablantes de lenguas indígenas, ¿ya vieron? Las no hablantes de lengua indígena están obteniendo ingreso corriente monetario por transferencias 2,407 pesos. Es decir, hay un ingreso mayor de las personas no hablantes de lenguas indígenas que las que sí. ¿Es resultado de la política pública? No lo sabemos estrictamente. Puede ser que estén otras personas o familias recibiendo ingresos por, déjenme porque se me hace que otra vez no la está compartiendo, ¿eh? Ahí va de nuevo. Ahí va. Ya la ven, ¿verdad? La tablita. Sí. Ok. Fíjense cómo cuando le doy clic en no habla lengua indígena, me arroja esta media. 4,693 pesos mensuales de ingreso per cápita corriente total. Las personas están recibiendo además por transferencias, las no hablantes de lengua indígena, de 2,407 pesos. En cambio, las que sí hablan lengua indígena, fíjense, 1,581 por transferencias e ingreso total per cápita 2,272, prácticamente la mitad. Esto nos habla de una terrible desigualdad y eso nos está hablando desde luego de una tremenda inequidad en la distribución del ingreso. Entonces, tenemos este ejemplo de los cubos OLAP. Ahora bien, no es la única aplicación que tienen estos cubos. Tienen otras muy útiles y que nos pueden ayudar rápidamente a hacer un montón de cosas. Miren, me dicen si ya ven la base de datos, ¿no? Sí se ve la base. Sí, ya la vemos. Gracias. Me voy de nuevo a cubos OLAP y ahora me voy a quedar con las mismas variables, pero en esta ocasión, en lugar de solo pedirle qué estadísticos quiero, me voy a ir al cuadrito de diferencias. ¿Ya vieron? Le voy a dar de nuevo clic y ahí le sale, ¿no? ¿Ya vieron? Bueno, yo le voy a decir que quiero ver diferencias entre variables y esto tiene que ver con una de las preguntas que incluso se hizo en el momento de la sesión la vez pasada. Entonces yo le voy a decir, a ver, dime la diferencia entre variables y le voy a pedir que me dé la variable del ingreso total per cápita y que me marque la diferencia, por ejemplo, del ingreso laboral, ¿no?
es decir, lo que obtengo por el trabajo. Acuérdense que el ingreso total per cápita incluye ingresos por trabajo, ingresos por transferencias e incluso bienes imputables, ¿no? Entonces me dice, a ver, ¿qué etiqueta quieres que yo le ponga? Le voy a poner diferencia 1, nomás por hacerlo rápido, ¿no? Y entonces le doy aquí que me arme el par, ¿ya vieron? Entonces lo pasa de inmediato para acá, le doy continuar y le doy a aceptar. Ahí está, otra vez ya me dio mi cubito, está en ejecución y como es grande la base de datos se va a tardar un poco. Otra vez voy a dejar de compartir y les comparto la pantalla de los resultados. ¿Ya la ven ahí? Ya se ve. Sí, ya la vemos. Fíjense cómo me armó exactamente la misma tabla, pero con una salvedad. Hasta abajo, ¿ya vieron? Me aparece una nueva categoría que se llama diferencia 1. Como no hubo cambio en la población o la muestra que estoy comparando, pues me marca 0%. La diferencia es básicamente la misma. Pero lo interesante es cuando empezamos a ver acá, porque vemos que hay una diferencia importante entre el ingreso total corriente per cápita respecto de lo que le pedimos que nos diera, que era el ingreso laboral. Quiere decir entonces que tenemos una diferencia muy fuerte entre lo que las personas ganan vía el trabajo y el complemento para tener el ingreso laboral per cápita total de las transferencias y otros ingresos. ¿Qué pasa cuando yo le doy, dame, además del total, el tema de lengua indígena? Y fíjense cómo me da la diferencia que tengo entre el ingreso laboral y el ingreso total per cápita de las personas. Me está diciendo que uno es respecto del otro 65% menor, ¿ya vieron? Entonces, con eso yo puedo saber que hay una diferencia de 35% entre lo que es el ingreso total y el ingreso laboral. De inmediato deduzco, por lo tanto, que el ingreso de las personas está obteniéndose en un muy alto porcentaje por transferencias. ¿Qué más podría hacer con esto? Yo puedo comparar, por ejemplo, el cambio en el tiempo. Fíjense, voy a abrir una base de datos y voy a cometer un abuso de supuesto con este indicador que les voy a mostrar. Y simplemente es, insisto, con fines estrictamente de mostrar cómo se trabaja esto de los cubos OLAP respecto de grupos de variables, ¿no? Déjenme que abra el archivo, ya lo abrí. Fíjense, yo armé una base de datos. Se lo voy a poner aquí en la pantalla. Y por favor me dicen cuando la vean, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Sí, ya la vemos. Bueno, miren, yo armé una base arbitrariamente, la verdad, y digamos, ejercicio sería inválido si lo hiciéramos en términos de, no sé qué le pasó a mi base, espérenme tantito. Se me borraron datos, miren, qué mala cosa. No sé por qué no me lo está dando. Voy a hacer un cambio aquí. Es que estoy viendo la base, espérenme tantito. Es que se me borraron los datos de acá, Pero me voy a seguir trabajando entonces con la anterior. No pasa nada. Voy a volver a abrir la de la que tenía aquí, que es la de pobreza del 2020 del mismísimo Coneval. Ahí va de nuevo. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya. Bueno, vamos a suponer que el dato que tenemos respecto, voy a empezar otra vez, analizar informes cubo solar, ¿no? Voy a quitar estos datos o voy a agregar, no necesito cambiar, pero voy a poner
Estoy buscando las cuantitativas. Un segundo. Voy a agregar intensidad de privación social y voy a agregar intensidad de la privación en pobres extremos, ¿vale? Son las dos variables. Voy a restablecer aquí mejor y me voy a ir a la intensidad de pobreza. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hay de la intensidad de la privación social que tienen los pobres absolutos? Es decir, el número de pobres o la proporción de pobres multidimensionales, como se le llama en la jerga mexicana o en la metodología multidimensional de la pobreza, frente a la intensidad de la privación social, ¿sale? Y quiero verlo por entidades de la República. Entonces me voy a ir a el identificador de la entidad federativa. Los estadísticos, no quiero ver la suma, quiero ver el número de casos, desviación estándar, y me voy a quedar con esos por el momento. Y le voy a pedir que me dé las diferencias. Nuevamente, acuérdense que lo que estamos buscando son diferencias entre variables. Y como solo tengo dos, pues son las únicas que le voy a poder poner, ¿no? Y le voy a poner diferencia, intensidad, ¿sale? Ahí va, continuar y aceptar. Y fíjense lo que me va a dar. Le voy a compartir. Abro mi cuadro de resultados. Y por favor me indican si ya lo ven. Listo. Listo. Fíjense cómo, en tanto que estoy trabajando con un índice, ya no estoy trabajando con números absolutos, estoy trabajando con un indicador adimensional, es un índice, ¿no? Es un indicador, un índice que me mide la intensidad de la privación social que tienen las personas pobres en general y aquella que tienen los pobres extremos, ¿ya vieron? Y entonces la diferencia que vemos de las medias, fíjense en el valor del indicador, es altísima, 277%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que México es un país con una tremenda desigualdad social o socioeconómica, si le quieren llamar. Le voy a dar, a ver, dame ahora por estados y quiero ver cómo se comporta este indicador en Aguascalientes. Fíjense cómo en Aguascalientes la desigualdad es peor, ¿no? Es brutal. Fíjense lo que va a pasar ahora que le voy a pedir que me dé a Chiapas. Chiapas es el estado con mayor proporción de personas pobres. Y fíjense cómo disminuye el indicador. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, quiere decir simplemente que en Chiapas hay menos desigualdad, pero cuando uno ve los indicadores absolutos, lo que uno, o mejor dicho, los indicadores totales, uno puede tener claridad de que en Chiapas 70% de la población es considerada pobre multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que hay menos desigualdad, pero todos están pobres parejos. ¿Sí me explico? En Aguascalientes, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho menos pobreza cuando uno ve los indicadores de pobreza, pero la desigualdad es brutal. Es de 520 veces. Es decir, en Aguascalientes los pobres extremos respecto de los que no son pobres, hay una diferencia tremendísima, muy profunda. Esto nos habla de desigualdades locales, regionales, interestatales tremendas, y este es el tipo de apareamientos que podemos armar desde los cubos OLAP para comparar variables, ¿ya vieron? Y se vuelve entonces una tremendamente interesante. Me dirán, ¿es lo único que se puede hacer? No, se pueden armar cuantos pares quieran, ¿eh? Yo ahorita, en términos de pues sí, exposición pedagógica, o que intenta ser pedagógica, pues armo un par, pero puedo meterle más pares. Si tuviera aquí más variables, podría armar más, y los voy pasando, ¿no? Y entonces puedo armar los diferentes pares que me interese comparar, y en esa medida el resultado del software me irá indicando para dónde y cómo se van comportando los indicadores. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pero me parece que esta herramienta de comparar variables es tremendamente útil. ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer también por comparar medias, ¿no? Fíjense, voy a compartirla, hay algo aquí en el chat, déjenme ver. Para construir el indicador de intensidad, hay una metodología, Anita, no me la sé de memoria, pero la intensidad el indicador de intensidad de la pobreza, creo que lo calculan por Akaique Foster, es un indicador ahí muy potente. Creo que esa es la metodología que se usa y se mide qué tan profunda es la pobreza, ¿no? En función de qué tantas privaciones, qué tantas dimensiones
o vulnerabilidades por carencia social tienen las personas, le meten el tema del nivel del ingreso, y honestamente no me la sé, pero si van a la página del Coneval y revisan medición de la pobreza y la metodología, ahí les va a dar la definición precisa, ¿no? Para no inventarme nada aquí. Bueno, fíjense, voy a volver a compartir la pantalla, y fíjense cómo esto que estoy haciendo también lo puedo hacer de este lado. Yo me puedo ir a comparar medias, por ejemplo, y en tanto que son medias de una misma muestra, le doy aquí, ¿no? Me va a decir, dame las variables que estás buscando. Bueno, pues le voy a dar igual la intensidad de la pobreza. Aquí voy a agarrar rápido, ¿no? Habíamos puesto esta y esta, ¿no? La de pobres extremos y pobres normalitos. Y las independientes, que serían los estados, digamos, ¿no? Implicar de las entidades. Ahí va, ¿no? Le doy a aceptar. Y aquí ya me dio los resultados, ¿ya vieron? Ahí vienen. No se ve. Esta me la da desplegada para todas las entidades, que es una de las estrategias que también podemos utilizar para explorar datos. Aquí que me está dando la media de cada uno de los indicadores, ¿ya vieron? Y me la da desagregada para todos los estados. ¿Cuál es la desventaja de esta tabla? ¿Perdón? No se ve. Ahí voy. Va. Aquí está, ¿ya vieron? El resultado es este. Cuando comparo medias. Claro, esto está haciendo un ejercicio tremendamente arbitrario. No sé, de hecho, tendremos que revisar si efectivamente estas medias son comparables. Generalmente lo que hacemos es comparar datos que nos interesa verificar que hubo un cambio debido a la incidencia de una política pública, un cambio debido a un tratamiento, etcétera. Pero de entrada aquí me lo da para todos los estados. ¿Cuál es la gran diferencia con los cubos OLAP? Que esta tabla es estática y que para trabajarla pues me tengo que ir sub y baja, ¿no? ¿Ya vieron? Quiero ver el total, pues tengo que venirme hasta acá. Pero el resultado fundamentalmente es el mismo, ¿ya vieron? En Aguascalientes me está diciendo los valores, pero no me da la diferencia en porcentaje que hay entre este indicador y esta es la otra gran potencia que tienen los cubos OLAP, que transforma en porcentaje el nivel de diferencia que hay entre estos dos indicadores. ¿Sí me explico? Entonces, primera desventaja de esto, que es estático. Segundo, no me da la diferencia porcentual entre medias. Los cubos OLAP sí me lo dan. Ahora bien, los cubos OLAP no me despliega la lista entera de los estados, si es que es lo que quiero. Tengo que ir haciendo uno por uno para ir revisando exactamente cada una de las pantallas. De tal forma que, como pueden observar, evidentemente la estrategia del análisis que le vamos a pedir aquí al SPSS va a depender de cómo queremos trabajar. Yo necesito una tabla que sea dinámica, que le pueda estar moviendo, pues me voy a Cubos OLAP. Yo necesito solo la tabla para copiarla y pegarla y no necesito reportar nivel de diferencias. Bueno, pues entonces me voy por la ruta de analizar, comparar medias y me voy de entrada a la de medias que simplemente me reporta valores promedio para los indicadores que le estoy dando. La tabla se puede hacer mucho más ancha. Si tengo 5 o 6 variables, evidentemente me dará más resultados y me los dará por estado, pero nunca me los va a dar, al menos no por esta ruta, vía la desagregación porcentual o el cálculo porcentual de la diferencia que hay entre las medias. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta o o algún señalamiento adicional. ¿Nada? Todo bien. Bueno, como podemos ir viendo, esta herramientita de los cubos OLAP a mí me parece de las más útiles cuando uno está trabajando en términos de análisis descriptivo. Fíjense. ¿Saben qué? Denme un segundo.